Y el que también calentó bastante ayer al madridismo fue precisamente Maroto. Maroto, que sabes que tiene muy buena información del Real Madrid, no se le ocurrió otra cosa más que cuando salió la información del equipo acerca de hacer una ceremonia de despedida a Kylian Mbappé, agarró el tuit y puso este tuit que dejó a todo el mundo como muy, muy encendido acerca de lo que pueda significar, ¿vale? Maroto escribía en Twitter esto: en un día como hoy quiero anunciar a todos los pinochos que estén atentos al domingo, que el Madrid celebra la Liga ¿qué quiere decir? ¿Que habrá comunicado antes, que habrá ceremonia precisamente o celebración de que Mbappé viene al Real Madrid? Hombre, yo no lo sé. Sinceramente creo que todo el mundo se hubiera quedado con ganas de saberlo. Como he comentado en el primer vídeo, muy probablemente estemos ante lo que es la inminencia de un comunicado por parte de Kylian Mbappé al equipo blanco, o mejor dicho, no al equipo blanco, sino en general un comunicado de salida del Paris Saint-Germain, que como he comentado antes, no creo que haga referencias al Real Madrid, porque sería en cierto modo irrespetuoso, no creo que la gente lo encajara bien, y en ese sentido creo que vamos a tener que esperar un poco para que él ya se vincule personalmente al Real Madrid, probablemente al final de su contrato, y tampoco creo que el Real Madrid haga nada al respecto, haga ningún movimiento, porque nosotros todavía estamos centrados en la temporada, ¿vale? Entonces, seguramente el domingo haya algo, seguramente haya temas, seguramente haya probablemente algún tipo de algo en el ambiente, ceremonia, aparte de la Liga. Pues la Liga realmente ya veis, pues sí, está bien ganar la Liga y tal igual, pero el Madrid lo que le emociona es la Champions. Se va a celebrar el pase a la final, se va a celebrar la Liga, y quién sabe si efectivamente a lo mejor estamos hablando de algún tipo de noticia o comunicado que al final le ponga a la gente a la cabeza así, y que de alguna manera también se celebre el domingo. Yo no sé qué puede querer decir, seguramente lo ha dejado caer porque entiende que va a haber algo, que se viene algo, que seguramente le han dicho algo, y bueno, pues si oye, en la medida de lo que sea nos podemos enterar, pues sería ideal, pero esto ya es una cosa que va a tomar tiempo, ¿vale? Yo no creo sinceramente que vaya a ser en 24 horas, pero bueno, que seguro que nos enteramos. Y es cierto que a pesar de que ahora el Khelaifi quiera que la salida de Mbappé no tenga ningún problema y que no sea traumática y todo este tipo de cosas de las que hemos estado hablando, lo cierto es que él ya por su parte tiene una movida gorda en ciernes. ¿Por qué? Porque en definitiva el balance, ahora que se marcha Mbappé, ahora que se sobreentiende que su jugador baluarte no les ha permitido ganar y cumplir el objetivo que se habían propuesto hace 12 años ahora cuando tomaron la entidad, 12 o 14 años ahora cuando tomaron la entidad, bueno, pues deja efectivamente un agujero de 2.000 millones en inversión para no ser capaces de ganar ni una sola Champions, a pesar de haber pegado una final y una semifinal, que en mi opinión es lo que más han conseguido dentro de la esfera europea y de la esfera internacional del fútbol. Que esto lógicamente no es suficiente para Qatar, porque en definitiva, como digo, ellos no invirtieron 2.000 millones en un proyecto de ganar la Liga 1. O sea, ganar la Liga 1, hombre, no voy a decir que la ganas sin todo lo que se reforzaron, porque tampoco era así, porque a partir de que Nasser Al-Khelaifi tomó el control del PSG han ganado como 13 veces más o 13 títulos más de la Liga 1 o no sé cuántos más, y bueno, pues lógicamente esto iba a pasar, pero realmente el sueño húmedo del PSG era poder convertirse en campeón de la Champions, que era en definitiva para lo que invirtieron tanto dinero, que luego lógicamente no han podido, porque es que no se ha dado la situación, porque es que por unas cosas, a veces por mala suerte, por mala planificación, por mala gestión, no han podido, y al final de una forma u otra, con Messi, con Ramos, con Mbappé, cayeron en octavos, sin ellos también han caído al final en semifinales, no han llegado, no han ido adelante, y en definitiva esto es un agujero que van a tener que solucionar pronto. ¿Por qué? Porque además el jugador Mbappé sale, les ahorra un montón en salarios, pero esta gente el verano pasado, que pensábamos que no iban a fichar, se trajeron a Colomouani, a Canin Lee, al otro, a Maroto de la moto, y al final se han liado la manta a la cabeza y están fichando por todos los lados. Y no van a salir del problema, no van a salir del círculo, pero como la UEFA se lo permite, yo ahí lo dejo y ahora cada uno que saque sus conclusiones. Pero me parece una sinvergonzonería. Y cuidado porque estamos hablando de Mbappé, pero es que lo que se viene también por el camino se llama Endrick, ¿vale? Bueno, pues Endrick ayer, no puedo reproducirlo, pero sí os voy a enseñar una imagen congelada, hizo una celebración que va a traer mucha cola. ¿Por qué? Pues por varios motivos. A ver, yo podría deciros como madridista que me encantará que les haga esta celebración en toda la cara a los aficionados de X equipo, tampoco voy a calentar yo el ambiente, pero que Endrick haga este tipo de celebración, que es la del King Kong, y tiene otra que se llama la del Tigre, no sé qué historia, en un estadio de fútbol español, lógicamente va a cabrear a mucha gente, porque no se va a entender, se va a entender como un insulto, y ya si eres jugador del Real Madrid, solamente por ese hecho te van a dar para el pelo, pues imaginaos precisamente si efectivamente al final terminas haciendo este tipo de celebraciones, que a mí me da igual porque creo que está en su derecho de
expresar su alegría como quiera, pero que esto yo os digo yo que va a traer mucha cola, que va a traer muchos problemas, que se le van a lanzar objetos desde la grada, estoy segurísimo. Entonces, hombre, pues bueno, lógicamente nosotros le defenderemos a muerte porque creo, como digo, que está en su derecho de expresarlo como quiera. Si las otras aficiones de otros equipos no lo entienden de esa manera, es su problema, ¿vale? Yo ahí no puedo entrar, yo personalmente creo que no puedo entrar a valorar o a juzgar que un jugador celebre un gol de la manera que le apetezca o que él quiera, y en este sentido creo que todos tenemos que ser conscientes de que efectivamente, bueno, pues Enric tiene sus maneras, es de otro país, de otra cultura, y yo personalmente creo que no hace daño a nadie si hace este tipo de celebraciones, pero hay gente que se lo va a tomar como siempre por la tremenda, como una ofensa, va a haber historias, va a haber movidas, habrá lanzamientos, habrá insultos, habrá cierres de estadios, habrá sanciones y todo ese tipo de cosas, o sea que esto va a poner a la gente a mil y vamos a tener, pues junto con Vinicius, más drama del que hablar, que ya digo yo que no debería ser así, pero que al final va a ser así. O sea, es que el que no crea que esto va a traer cola, sinceramente creo que no conoce el fútbol español en absoluto. Pero vamos, que me da absolutamente igual, yo lo voy a defender exactamente igual que a Vinicius, exactamente igual. Y ahora ya sí toca hablar del tema Macron. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿Qué ha ocurrido? Porque efectivamente ayer el máximo mandatario de la República Francesa no tuvo otra ocurrencia más que efectivamente revelar, fíjate qué diferencia con el Real Madrid, ¿verdad? Que el Real Madrid no dice nada y esta gente lo dice absolutamente todo, lo escupe todo, o sea, no se quedan nada para ellos. Bueno, resulta que ayer Macron confesó que efectivamente ha estado presionando, hablo de presionando en el sentido literal, ¿vale? No estoy hablando en un sentido figurado, no estoy hablando en un sentido de, bueno, ha dejado caer, ha dejado de entender, no, estoy hablando en un sentido literal. Macron ayer decía, he presionado al que se cree que será el club de Mbappé para que esté en los Juegos Olímpicos. Blanco y en botella, o sea, ha llamado a Florentino para intentar convencerle de que Mbappé tiene que estar por ahí. El presidente galo reconoce que está intentando que el crack esté en la cita olímpica de este verano. Aquí están las imágenes de marca, pero bueno, no las voy a compartir. Decía, presionado a tope el que se cree que será el nuevo club. He metido la máxima presión al que dicen que será el nuevo club de Mbappé. ¿Quién es? Pues obviamente el Real Madrid. O sea, al final Macron siempre se tiene que meter en camisas de 11 varas y donde a nadie le importa, pero él sigue adelante. Y lógicamente Florentino le habrá dicho que se peine con Colonia, que ya está harto de que se le esté metiendo cada 2x3, primero reventándonos el fichaje de Mbappé en 2022 y ahora con el tema de los Juegos Olímpicos. O sea, es para decirle, mira, tú no tienes cosas mejores que hacer, tronco. O sea, dijo además, tenemos que ir partido a partido, primero toca la Eurocopa y luego el 14 de julio, final del torneo. Tienen que ganar. O sea, es como digo, o sea, ¿por qué no te dedicas a tus labores, Macron, y te dejas de historias y dejas el tema de los jugadores, del fútbol, de los fichajes? Déjalo para otros, o sea, déjalo ir, porque estás haciendo un ridículo tremendo. Y al final Florentino, lógicamente, si no te ha mandado ya paseo, te va a mandar pronto porque Florentino no se deja amedrentar por absolutamente nadie, seas el presidente de la República Francesa o el Papa o quien sea. ¿Vale? Así que de verdad, deja de hacer el ridículo, déjanos en paz, lárgate, olvídanos, deja ya el fútbol y deja a los que saben de fútbol. De verdad, eres muy pesado, Macron, eres muy pesado. Y por cierto, que en los despachos de Valdebebas, en los despachos de Florentino, muy en breve van a pasar dos jugadores, leyendas ya del Real Madrid, que tienen que hablar con Florentino de su futuro. Y era algo que encima venía desvelado por José Félix Díaz, que lógicamente tiene la mejor o una de las mejores informaciones del Real Madrid. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Toni Kroos y Luka Modric, que tienen que solucionar su futuro con el equipo blanco. Y por lo visto han sido llamados a capítulo para estar en Valdebebas porque lo quieren hacer ya. Por lo visto se rumorea que Ancelotti quieren que se queden los dos. Hace muy poquitas fechas Carpio desvelaba que a diferencia de Kroos, Modric se está empezando a convertir en una pequeña chinita en el zapato, ¿vale? Por el comportamiento en el banquillo, que luego también lo disculpaba pensando que son jugadores pues extremadamente competitivos, que quieren lo mejor, que nunca se rinden, todo eso. Pero al final se está convirtiendo en una china en el zapato. Y Ancelotti, lógicamente, aunque quiere que se queden porque es un padre, cierto es también que Florentino pues al final les ha llamado también para resolver su futuro. Con Kroos parece que hay menos problemas, seguramente el club quiere que se quede, pero lo de Modric es un poco diferente. Además, si vosotros escucháis hablar a José Félix sobre Kroos y a José Félix sobre Modric, de hecho sobre Modric es que apenas dice nada. Sin embargo, sobre Kroos sí, porque le conoce mejor, le conoce bien y evidentemente quiere que se quede porque es un jugador que sea muy profesional y está siendo importante para el equipo. Pero de Modric no dice tanto, yo creo que porque al fin
final no está siendo tan ejemplar como a lo mejor el Real Madrid hubiera esperado. Se sigue yendo con la selección, se queja por no ser titular y todo este tipo de cosas cansan, ¿vale? Y eso lo desveló Carpio. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienen que hablar del tema, tienen que ser claros. No parece que el Real Madrid le vaya a ofrecer nada, no parece que le vaya a ofrecer un año más, o no está claro por lo menos, pero en cualquier caso, si Ancelotti dice, bueno, que se quede aunque sea en un rol diferente o lo que sea, yo creo que el Madrid al final se lo va a ofrecer, por quién es. Por ser quien es, por ser la leyenda que es y todo este tipo de cosas. Kroos lo tiene seguro, pero es que Kroos realmente puede ser importante para el equipo. Modric es diferente, no tiene nada que ver, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y ahora algo que para mí es preocupante es precisamente saber qué va a ocurrir con Tchouaméni. Ayer lo comentábamos en el directo y hay mucha gente preocupada porque parece que siendo una lesión por estrés, siendo una lesión de 3 a 4 semanas, podría y tiene mucha pinta de que no va a llegar. Por lo menos no va a llegar en condiciones, ¿vale? Porque una cosa es que al final se pueda recuperar antes de tiempo, pero otra definitivamente diferente es que pueda estar entrenando con el equipo, que pueda estar progresando con el resto de jugadores y eso seguramente no va a suceder porque el jugador lo primero que tiene que hacer es recuperarse de la lesión y luego volver a un ritmo más tranquilo. Que también es verdad que con Pintus, por ejemplo, Courtois, esta última lesión de rodilla de menisco que tuvo, se recuperó como un rayo. Eso es completamente cierto. Pero claro, cuando Tchouaméni ha sido un jugador clave en estos dos partidos con el Bayern, dices, hostia, esto sí que le puede trastocar mucho a Ancelotti, teniendo en cuenta que en definitiva al final Tchouaméni es un jugador que a pesar de no haber tenido un papel relevantísimo durante la temporada, ahora justo en estas semifinales de Champions se ha convertido en un jugador clave a nivel de contención. A pesar de que a mí, por ejemplo, Camavinga, pues me sigue gustando más, pero son jugadores que aportan cosas diferentes y Ancelotti para cada momento, dependiendo del momento, te utiliza uno o te utiliza otro. Y el hecho de no poder contar con Tchouaméni es un tema serio, ¿vale? O sea, al final puede no ser o puede no haberse desarrollado como el jugador que pensábamos o queríamos, pero sí que Ancelotti le ha sacado la papeleta que buscaba de él. O sea, es que realmente Ancelotti buscaba eso de Tchouaméni. Entonces, lo que ha hecho frente al Bayern. Entonces, claro, es un problema. Es un problema porque ¿con quién reemplazas a Tchouaméni? Porque Camavinga no te va a dar lo mismo. Es que no son iguales, ¿me entendéis? Y Camavinga es mejor en la salida de balón y revulsivo y protegiendo también el balón, pero Tchouaméni es esa presencia, corpulencia física que honestamente hubiera o podría ayudar mucho más en el caso de que Ancelotti plantee un partido de esa manera, que yo creo que con el Dortmund no será igual que con el City y el Bayern, pero en cualquier caso un problema. Y por cierto que por esas paradojas de la vida, bueno, igual que lógicamente elogiamos 1.000 millones de veces a Florentino, lo cierto es que el Borussia Dortmund, que también es un avezado negociador a nivel de fichajes, bueno, pues en mi opinión le sacó a Florentino algo que ahora va a resultar muy interesante porque yo creo que absolutamente nadie pensaba que el Dortmund podía llegar a una final de Champions, ni más ni menos que el mismo año después de haber vendido a Jude Bellingham. Evidentemente, uno de sus mejores jugadores, si se va, tú dices, bueno, será más difícil para ellos. Bueno, pues no, resulta que el Dortmund ha llegado a la final, así que no pongamos, o mejor dicho, pongamos en valor lo que ha hecho el Dortmund. Bueno, pues resulta que a resultas del contrato que se firmó por el fichaje de Jude Bellingham, el Dortmund paradójicamente ganará más dinero si pierde la final que si la gana. ¿Por qué? Porque si gana la final recibirá 20 millones y sin embargo si pierde la final precisamente porque Bellingham sea campeón de Champions, recibirá 25 millones en el bono de traspaso de Bellingham, lo cual significará que el fichaje se nos irá a los 128 millones en total, porque sabéis que el Real Madrid le fichó por 103 el verano pasado a la espera de variables y este era uno de ellos. Digo 128 de momento porque seguramente hay algún otro bonus escondido por ahí. Yo entiendo que en el sentido de ser Balón de Oro, por ejemplo, o máximo goleador, o Pichichi, o parecido. Así que bueno, pues en ese sentido ahí tenéis las claves de las variables del contrato de Bellingham. La verdad es que paradójico porque efectivamente ahora el Borussia Dortmund se va a llevar más dinero por perder, no creo que lo dejen escapar lógicamente, pero se llevaría más dinero si pierde que si gana. Bueno, cosas lógicas en el fútbol que lógicamente nadie esperaba, ni de coña, ¿vale? Ni de coña que pudiera ocurrir esto en el sentido de que nadie pensaba que el Borussia Dortmund iba a estar en la final, pero al final este tipo de cosas suceden también. Y el Borussia Dortmund hay que reconocer, aunque Miguel Gutiérrez es muy, muy, muy del Dortmund, al punto de muy aficionado, bueno, pues resulta que al final es un equipo que efectivamente está haciendo las cosas bien o razonablemente bien y este tipo de cosas suceden, que han llegado a la final y va a haber mucha, mucha ilusión.
Y ahora quiero que escuchéis esto atentamente porque para que veáis que no exagero nada, como lo del Real Madrid ya se va conociendo y qué mejor que un exjugador y no uno cualquiera, sino el 7, el eterno 7 Raúl, ya predijo, justo cuando el Bayern iba ganando, ya predijo lo que iba a pasar. Y aquí está el audio. Escuchad con el testimonio de quién o a quién se lo dijo. Escuchad. No signifiquen mucho y que tengan que ver con el ambiente, que tengan que ver con cosas que no se tengan que borrar después porque luego las prisas apremian. Pero nunca soy capaz, nunca soy capaz. ¿Qué ocurre? Que en el campo tampoco soy capaz de despegar la mirada del campo. Así que al final es un ejercicio esquizofrénico total. Pero en este partido tuve la fortuna de estar sentado cerca, al lado, vamos, ¿sí? de tipos como Álvaro Arbeloa, como Raúl González Blanco, como Solari, y yo les decía, por favor, dadme claves. Les decía, las pongo en off, las hago mías. Y entonces me hizo mucha gracia porque, bueno, había bautades y había tal, pero es verdad que nos llamó la atención en el primer tiempo la debilidad o la supuesta vulnerabilidad del Bayern, porque el balón lo tenía el Madrid y demás, pero luego Raúl, que sé que es una frase de bautade, pero Raúl, cuando marcó el Bayern yo estaba como demudado y me dijo, estos no saben lo que acaban de hacer. Qué buena frase, qué buena frase. O sea, ¿en serio, Javois, nos puedes contar al lado de los Arbeloa, Solari y Raúl que creían que iba a ser posible? En el descanso, la frase esta que te digo, me dijo Raúl, pero en el descanso Arbeloa me dijo, yo he estado en este equipo, hemos hecho cosas increíbles, pero lo que está ocurriendo en los últimos años ya se me empieza a escapar a la razón. Esto en el descanso, sin saber que iba a adelantarse el Bayern y sin saber que el Madrid iba a remontar en los últimos minutos como siempre. Bueno, pues ahí lo tenéis, efectivamente, el testimonio. A ver, quien habla es el periodista Manuel Javois de El País, que estuvo con Álvaro Arbeloa, estuvo con Raúl en el palco, precisamente, o en una de las zonas donde van las autoridades a ver el partido, y Raúl se lo dijo así de claro, no saben estos lo que acaban de hacer. Pues es que está ya más que claro. Y Arbeloa incluso le decía, bueno, sí, hemos hecho grandes cosas, pero es que esto ya, lo que hacemos, o lo que se sigue haciendo, lo que sigue ocurriendo en los últimos años, es absolutamente increíble. Así que quería compartir ese audio porque es oro puro. Y venga, vámonos con noticias incluso más interesantes que esta y más importantes que las movidas del Bayern de Múnich y de las excusas que ponen, porque ayer el Real Madrid, Florentino Pérez, como veis, que no pierde detalle y parece que estamos nada más que enfocados en el fútbol, en la Champions, en Mbappé y tal igual, bueno, pues cerraba otro acuerdo que lógicamente cierra, blinda y asegura al Real Madrid a otra joya del futuro, que es ni más ni menos que Cristian David Perea, el juvenil blanco y sub-19, extiende su vínculo con el Real Madrid hasta la temporada 2027-28 y tiene toda la pinta de que va a ser ascendido al Castilla. Es un jugador que ya viene siendo importante desde hace mucho tiempo, es un centrocampista de 18 años, internacional español sub-19, pese a que tiene lógicamente raíces colombianas. Reconoce este nuevo contrato, la espectacular progresión de este futbolista. Esta temporada ha sido uno de los baluartes del juvenil de Arbeloa. Es que con Arbeloa ahora mismo prácticamente cualquier jugador se ha revalorizado, incluido por supuesto el grandísimo Iker Bravo, que veremos a ver qué pasa con él. Y con la renovación todo indica que su futuro pasa por el Castilla. Hombre, lo normal es que peguen precisamente un salto al Castilla para seguir ascendiendo en su carrera. Que luego ya den el salto al primer equipo es más complicado, pero bueno, en cualquier caso tiene muy buena pinta. Y por cierto está en la agencia del archiconocido Jonathan Barnett, que por cierto ya no es el cabeza de esa agencia de Estelar, ¿vale? Porque creo que vendió su parte o se jubiló o algo parecido. Y bueno, pues ahí está con esa agencia y por ahí ahora lo que tiene que tratar es todo lo que respecta a su contrato, que no ha trascendido con el Real Madrid, pues con la agencia. A ver, todos estos jugadores que van despuntando, lógicamente van buscando su futuro y ya de alguna manera u otra fichan por grandes agencias para que les den de alguna manera pues ese salto de calidad y en cierto modo les empiecen a salir buenas ofertas por ahí con las que negociar o hacer fuerza incluso con el Real Madrid. Así que nada, enhorabuena Florentino por cerrar este acuerdo, chaval que bueno, pues tiene una pinta magnífica, ojalá que se le dé muy bien y que pueda terminar en el primer equipo del Real Madrid. Eso significará que lo ha hecho muy bien. Al final he tenido que grabar un vídeo que sinceramente no hubiera grabado en condiciones normales si efectivamente muchos jugadores del Bayern o la gente del Bayern hubiera tenido un poquito más de honor como hicieron los jugadores del Manchester City cuando se dieron cuenta de que habían perdido por sí mismos, es decir, o porque la lógica supera a la razón, lo ilógico, perdón, supera a la razón cuando te enfrentas al Real Madrid o por lo que sea, pero Kyle Walker, por ejemplo, no se despachó a gusto, pero sí que de alguna manera
desmembró a todos aquellos antimadridistas que vienen siempre agarrándose al clavo del árbitro para culparnos y para decir de todo. Entonces he tenido que hacer un vídeo al final de retratar a todos los de la llorería, es decir, a llorar a la llorería, porque Müller también se unió, porque Max Eberl, el nuevo director deportivo del Bayern de Múnich, tuvo una rajada que le puede salir muy cara y sobre todo porque hubo una respuesta de alguien muy sensato como es Rafa Nadal haciendo entender por qué todo este tipo de cosas no se pueden achacar al árbitro. Es como cuando el Barça se queja de que en el último partido el árbitro hizo esto, lo otro. No. Si tú acabas a 14 puntos del Real Madrid, no es culpa del árbitro, no es culpa de un complot del Real Madrid o del madridismo sociológico o historias de estas. Es porque eres un inútil, no eres capaz de seguir adelante contra el Real Madrid y evidentemente te caes. ¿Vale? O sea, que la gente tenga muy claro que esto es por esto. Pero si no, os voy a poner precisamente las palabras de Rafa Nadal para que a todo el mundo le quede claro por qué esto ya no es suerte. Escuchad. Es verdad que en el momento piensas, qué suerte hemos tenido, pero cuando ocurren las cosas de esta manera tantas veces, no puedo pensar que es suerte, ¿no? Estar cada año ahí en semifinales, cuartos, finales, para competir siempre con los mejores, creo que es algo muy, muy complicado y yo creo que es el único equipo que a día de hoy pues lo ha conseguido conjuntamente con el City, creo yo, pero a un nivel diferente porque el Madrid lleva mucho más tiempo, ¿no? O sea que lo único que puedo hacer es felicitarles a todos. Dame un segundo, lo voy a poner otra vez desde el principio, que creo que no había subido el volumen y no lo vais a escuchar bien, ¿vale? Este es Rafa Nadal, un segundo, son 50 segundos nada más. Es verdad que en el momento piensas, qué suerte hemos tenido, pero cuando ocurren las cosas de esta manera tantas veces, no puedo pensar que es suerte, ¿no? Estar cada año ahí en semifinales, cuartos, finales, para competir siempre con los mejores, creo que es algo muy, muy complicado y yo creo que es el único equipo que a día de hoy pues lo ha conseguido conjuntamente con el City, creo yo, pero a un nivel diferente porque el Madrid lleva mucho más tiempo, ¿no? O sea que lo único que puedo hacer es felicitarles a todos, desde los jugadores, entrenadores y presidente y todos los que hacen que el Madrid pues siga estando en la cúspide del mundo del fútbol y del deporte. Bueno, a ver si ya por fin alguien toma nota, ¿vale? Y le queda claro que efectivamente cuando lo haces y lo repites tantísimas veces no puede ser suerte. Al final el empuje, las ganas, la garra, la resiliencia, la disciplina, los hábitos, las rutinas, todo este tipo de automatismos al final llevan a que todo parezca fácil y a que todo parezca suerte. Y es que en definitiva el empuje del Real Madrid lo que convierte es lo de ficción o lo irreal en algo absolutamente real. Y estas palabras de Rafa Nadal vienen a contestar un poco, y ya paso al siguiente, a las palabras de Müller, que decía justo después del partido lo siguiente: las decisiones del árbitro o la decisión del árbitro fue muy extraña. Esto ocurre muy a menudo en Madrid y eso me ocurrió a mí ya con 2 goles de Cristiano Ronaldo. No, nadie absolutamente puede explicar esto. Yo personalmente le recordaría a Müller que estábamos en un tiempo añadido que en mi opinión era exagerado. Se había dicho 9 minutos y nos fuimos a 15 y evidentemente no fue gol porque había levantado la bandera antes y encima las manos de Rüdiger no validan la posición del jugador del Bayern de Múnich. O sea que no entiendo hasta qué punto, porque esta gente no le explican un poco por qué. No le explican por qué efectivamente esto no fue gol y por qué se agarran a ese clavo ardiendo. Es decir, en lugar de decir, no, vamos a hacer autocrítica, vamos a pensar que Tuchel hizo unos cambios donde, en mi opinión, enmarronó el partido entero porque lo tenían ciertamente controlado, y honestamente creo que si en lugar de haberse echado atrás, en lugar de quitar a Musiala, a Harry Kane, hubieran continuado con su juego, yo personalmente creo que hubieran seguido adelante. O sea, no habrían tenido tanto problema, que a lo mejor luego eso no te garantiza nada porque Guardiola no lo hizo y al final palmó también. Pero hombre, no me vengas a llorar ahora, y encima Müller, al que le tenemos un cierto cariño y respeto porque además comentó lo que comentó sobre el Bernabéu. Entonces me parece feo, me parece irrespetuoso, me parece que no está bien intentar esparcir, sembrar la sospecha sobre el árbitro. No es que esto ocurre en Madrid, muy habitual. Al final pareces tú también un jugador del Barça que siempre tiene que acudir al árbitro para explicar lo bueno que es el Real Madrid o lo bien que lo hace el Real Madrid, cuando esto no es una cuestión de suerte, es que esto lleva ya muchos años. Pero Müller parece que tampoco se entera o no sabe por dónde le da el aire. Pero aquí la gran movida,
aparte de la rajada de Tuchel, por cierto, por la que le pregunté ayer a Miguel Gutiérrez, él decía pues que en un principio tampoco le importa mucho ni le va a interesar mucho la sanción que le pueda poner la UEFA, a pesar de que fue una rajada muy grave y muy importante. Decía, bueno, él en cierto modo tiene que defender lo suyo. Lo cierto es que cuando ya nos vamos a las directivas, ¿vale? Y son las directivas las que empiezan a rajar y a soltar del árbitro y a ver qué pasa. Cuando Max Ebel, el nuevo y flamante, por cierto, director deportivo del Bayern de Múnich, el mismo que, por cierto, no invitó a Oliver Kahn al partido. Bueno, pues sinceramente creo que aquí ya lo único que tiene que hacer Ceferín es intervenir y que la UEFA decida lo que tiene que hacer. Yo creo que no van a mirar para otro lado, y tratándose de un directivo, ya no es el entrenador en caliente, no es un jugador en caliente, es un directivo del Bayern de Múnich el que empieza a esparcir todo este tipo de sospechas sobre la actuación arbitral. Honestamente, ¿vale? Honestamente creo que deberían hacérselo mirar y muy probablemente la UEFA tome medidas, y esto me huele a una sanción, no sé si histórica en el sentido de que contra el Bayern yo no recuerdo una sanción así que haya sido ejemplificar o que de alguna manera, o ejemplar, o que de alguna manera nos haya llamado la atención, pero cuando dices todos esperábamos una final alemana, por cierto, Miguel Gutiérrez decía que él no quería una final alemana, decía todo el mundo excepto los árbitros polacos, es decir, carga sobre ellos la culpa total de la eliminación del Bayern, lo que en mi opinión es disparatado, es absurdo, no tiene ningún sentido, porque en definitiva fueron ellos los que tiraron el partido cuando lo tenían relativamente controlado. O sea, ellos realmente plantearon una buena eliminatoria, un despliegue, un dispositivo táctico que realmente estaba poniendo en problemas al Real Madrid, y resulta que ellos mismos lo tiran a la basura y ahora resulta que es el árbitro el culpable. Es que son cosas de verdad que se caen por su propio peso. O sea, yo no entiendo por qué no pueden ver un poco más allá y decir, pero vamos a ver, o sea, no podemos hacer un poquito de autocrítica, no podemos hacer un poquito de mirarnos al ombligo a nosotros y decir, vale, si el resultado era tan ajustado, ¿por qué nos enganchamos al árbitro? ¿Por qué? O sea, ¿por qué decir, no, es que estábamos controlando el partido, nos habíamos adelantado, estábamos más o menos manejando los tiempos y de repente Tuchel hace un par de cambios que no tienen ningún sentido, pero no. Eso no lo miramos, ni lo criticamos, ni nada. Eso nos parece bien, nos parece correcto y tiramos para adelante con ello, y la culpa fue del árbitro. Mira, es que es tan manido ya el recurso siempre a la pataleta, al lloriqueo. Entonces al final no me queda otra más que hacer un vídeo y decir, mira, yo respeto mucho al Bayern de Múnich, honestamente creo que ya visteis que en Europa son partidos completamente diferentes a los de la Liga Española, no hay tanto beef, no hay tanta historia, no hay tanto rollo. Pero honestamente verles y escucharles hablar de todo esto, incluso ayer cuando Miguel Gutiérrez me decía, es que fue gol y tal, a ver, como digo, también hay que diferenciar cuando las personas son fanáticas, ¿vale? Y son razonables y con las que en un momento dado puedes tener un desacuerdo, ¿vale? Yo ayer no estaba de acuerdo con Miguel Gutiérrez, pero Miguel Gutiérrez es una persona muy moderada, muy sensata, muy cabal, y lógicamente, bueno, pues él tenía esa visión, tenía esa opinión. Yo le manifesté que no teníamos los madridistas esa visión, pero en cualquier caso, bueno, pues ya está un desacuerdo y listo. Pero cuando ya lo llevas al terreno del fanatismo, cuando ya lo llevas al terreno de intentar justificar tus propios errores con esto, creo que ya te desdice un poco y en cierto modo te desautoriza y da mala imagen. Entonces yo personalmente animaría a toda la gente del Bayern a que reconsiderara sus posiciones y a que hicieran un poco más de autocrítica, pero no sé sinceramente si esto llegará a buen puerto, porque lógicamente es complicado, yo lo sé, ha dolido mucho, es cocido, ellos tenían mucha ilusión, era lo único que les quedaba. Bueno, pues esto es el Real Madrid y esto significa enfrentarse al Real Madrid. Y bueno, lo cierto es que según terminamos del tema Champions, del tema Bayern de Múnich, de la clasificación, de todo este tipo de emociones que hemos vivido en las últimas 48 horas, que ha sido una auténtica maravilla, porque en mi opinión creo que el Real Madrid pues ha sido un equipo que una vez más ha demostrado la resiliencia que tiene, la marca única que ha creado, que por cierto ya está siendo copiada por el Bayer Leverkusen, ¿vale? Que nos estamos dando cuenta que Xabi Alonso está tirando ahí de manual del Real Madrid para seguir adelante. La verdad es que una pasada también, la verdad es que algo de tesis doctoral lo que está haciendo el Bayer Leverkusen, que es nuestro mejor alumno, nuestro alumno aventajado. Bueno, el asunto es que después de todo lo vivido con el tema de la Champions, con el tema de la remontada frente al Bayern de Múnich, las reacciones que ha creado, tenemos que saltar directamente al tema de Mbappé, ¿vale? No podemos perder ni un segundo, porque justo ayer en el chiringuito venían a ampliar información, la información que había venido del equipo sobre una presunta ceremonia que se celebrará el domingo en el Parque de los Príncipes, ¿vale? Y sobre esto hay que hablar mucho, porque ya no es solo la ceremonia, no es solo el tema de los Juegos Olímpicos, donde Macron está enredando también, sino que además, lógicamente, ahora sí Faisal Amari va a tener un papel de nuevo protagonista. ¿Por qué? Porque tiene que hablar con Mbappé precisamente
al respecto de cómo van a hacer la comunicación. Es decir, decía Juanfe Sanz, ahora el Paris Saint-Germain quiere saber cómo lo quiere y parece que hay buena voluntad. Ya digo que a mí no me importa, después de haber estado comentando que yo personalmente lo que veo es que el Paris Saint-Germain quería hacerle la 13-14 a Mbappé a la hora de salir. Ahora sí que, bueno, pues parece que hay que reconocer que por la parte de la directiva, por la parte del Khelaifi y del Paris Saint-Germain, hay voluntad de hacerlo bien, ¿vale? Así que vamos a escuchar la exclusiva de Juanfe Sanz y luego vamos a comentarlo por encima para que veáis exactamente. Por cierto, Juanfe Sanz ya sabéis que tiene muy buena información porque desde aquel Mundial de Qatar hizo buenas migas con Nasser Al-Khelaifi y al final le valió como para que le filtraran efectivamente pues buena información y lógicamente la trajo ayer al Chiringuito, donde todos pudimos escuchar lo que está haciendo el Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar. Exclusiva. Bueno, como digo, lo que me transmiten es que hay mucho secretismo en torno a la despedida de Kylian Mbappé. Cuando preguntas en el Paris Saint-Germain, no saben muy bien cómo se va a hacer aquello que ya se pactó en el mes de septiembre. Cuando se reúnen después de la gira a la que no va Mbappé, se reúnen Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé, en la que se pacta aquella famosa frase de vamos a proteger a las dos partes, vamos a protegernos. Bueno, pues Kylian Mbappé insta al Khelaifi a que su salida sea lo menos traumático posible y hay un compromiso verbal por parte de Nasser Al-Khelaifi de hacer un homenaje a Kylian Mbappé en su marcha. Bueno, pues en las últimas horas Nasser Al-Khelaifi se ha puesto en contacto con Kylian Mbappé para preguntarle cómo quiere despedirse de su afición este próximo domingo. Porque si no me equivoco, Diego, es el último partido del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Sí, es el último. Entonces, las últimas horas ha habido una llamada, una conversación entre Nasser Al-Khelaifi y Kylian Mbappé para saber qué quiere hacer Kylian Mbappé. El PSG, en un tono condescendiente y distendido, quiere saber qué quiere recibir Kylian Mbappé en ese último partido, si quiere que sea al final del encuentro. También se han puesto en contacto con él para saber cuándo va a hacer ese comunicado oficial diciendo que se va al Paris Saint-Germain, porque no ha habido un comunicado oficial, simplemente una declaración al presidente diciéndole que se marchaba en el pasado mes de marzo. Y en estos momentos se está dilucidando y valorando la forma en la que los aficionados del Paris Saint-Germain van a despedir a Kylian Mbappé este domingo. El PSG no puede asegurar que Kylian Mbappé vaya a hacer ningún comunicado antes del partido o incluso después. Simplemente quieren saber cuáles son las intenciones de Mbappé, cuáles son los tiempos que quiere marcar el jugador para estar en sintonía con él y hacerle una despedida este domingo. Eso no significa que se la vayan a hacer, porque el PSG está un poco a la expectativa para saber qué es lo que quiere hacer Mbappé, si quiere comunicarlo antes, si lo va a comunicar 2 días después. Bueno, pues ahí lo tenéis más claro el agua, ¿vale? Y como he comentado muchas veces, Juanfe Sanz tiene muy buena información al respecto de Kylian Mbappé. Bueno, más que de Kylian Mbappé por el lado de Mbappé, tiene buena información por parte de Nasser Al-Khelaifi y del Paris Saint-Germain. En este sentido, si efectivamente confirma que esto es así, pues mira, la verdad es que hay que elogiar, o habría que elogiar en ese caso a Nasser Al-Khelaifi, que yo creo que está dando los pasos adecuados como para hacer o llevar a cabo una salida, una transición a otra vida futbolística de Mbappé un poco más comedida, más sensata y más razonable, ¿vale? Porque en definitiva de eso es de lo que se trata. Lo que no podía ser era ser o convertirse en una persona absolutamente pendenciera, que quiero pillar de tu fichaje del Real Madrid, que no te voy a dejar salir, que te voy a echar a la afición encima. Eso era lo que no podía ser. Entonces, si esto es así, efectivamente parece que es en buenos términos. Quizá abrir la puerta a que también el PSG esté de alguna manera utilizando a Juanfe Sanz para lavarse un poco la cara, ¿vale? Yo creo que a día de hoy aquí no hay nadie inocente y desde luego hay que tener mucho cuidado con esto, pero si es así, el resultado al final es el mismo, que es que salga tranquilamente y ya está. Entonces, ahora es cuando el Khelaifi tiene que contactar no con Mbappé, con Mbappé no, con Faisal Amari. Mbappé ya no se dedica a estas cosas. Estas cosas las lleva su madre, que es en definitiva su representante y la que tiene que hacer valer efectivamente su condición como para negociar con el PSG una salida normal, tranquila, transitoria, lo que sea. Entonces, tanto la madre como Mbappé van a decidir el momento de la comunicación. Y aquí viene el segundo tema. Muy probablemente tengamos comunicado en breve. ¿Por qué? Porque si ya el PSG da ese paso, lógicamente a los Mbappé no les va a perder tanto la presión de decir, hostia, ¿cuándo lo decimos? Antes, después, ahora que hemos caído eliminados, ¿es un buen momento? ¿No es un buen momento? A ver, nunca va a ser un buen momento, ¿vale? Pero el acuerdo con Florentino había que hacerlo valer en el sentido de que
siempre y cuando haya una posibilidad matemática de que se enfrenten Real Madrid y Paris Saint-Germain en la Champions, no se puede decir nada. Ahora ya no la hay. Ahora ya no la hay. Por tanto, ahora es cuando realmente en estos días es cuando ellos ya deberían hacer o llevar a cabo el comunicado oficial. Así que mi opinión será que lo harán inminente, será en breve y además seguramente no mencionarán al Real Madrid. Es una opinión mía, ¿vale? Yo estoy casi convencido de que no van a mencionar al Real Madrid porque lo que será es un comunicado de salida del Paris Saint-Germain, de agradecimiento a la entidad parisina y poco más. Tú no puedes en un comunicado de salida o de despedida del Paris Saint-Germain agarrar y decir me voy al Real Madrid, ¿vale? No puedes mencionar todavía al equipo al que vas. Es mi opinión, ¿vale? Lo vería muy, no irrespetuoso, pero inoportuno. Entonces es probable que en ese momento de despedida o en ese evento de despedida al final lo lleven a cabo de esa manera. Es decir, que digan, vale, pues un día antes, por ejemplo el sábado o por ejemplo incluso el día después, haga un comunicado oficial de salida, aunque no tiene sentido. También Juanfe abre la puerta a que el PSG no haga nada hasta que no sepan de la mano de la madre de Mbappé qué es lo que van a hacer ellos por su parte, porque quieren ir alineados y no hacer el ridículo cada uno por su lado como si fuera el ejército de Pancho Villa. Entonces en este sentido creo que número uno, Faisal Amari es la que va a gestionar absolutamente todo. Esto Mbappé ya no lo va a gestionar y por supuesto número dos, el comunicado tiene que ser en breve, tiene que ser, yo diría, inminente. O sea, no creo que nos vayamos a más de 7 o 10 días, teniendo en cuenta que le quieren hacer ya la ceremonia de despedida, que por cierto está más que ganada por parte del jugador que se avino a flexibilizar su postura allá por septiembre. Buen pacto, por supuesto también el Khelaifi, si lo cumple, habrá que decir que, oye, al final el máximo mandatario del Paris Saint-Germain habrá cumplido y aquí no hay tutía. También es verdad que el jugador creo que fue muy generoso perdonando determinadas cosas que yo no sé si hubiera perdonado. Estamos hablando, si dijo Ramón Álvarez de Mon lo cierto, estamos hablando de la prima fidelidad de 80 y tantos millones y un sueldo de 30 y tantos millones. O sea, más o menos en números gruesos, 127 millones, 125 millones que Mbappé le perdonó al Paris Saint-Germain. Montante suficiente, en mi opinión, como para que le den la patente de corso y decir, mira, aquí ya lo has hecho todo, vete tranquilo, que nosotros no vamos a poner ningún tipo de problema por nuestra parte. Lógicamente esto tenía que ocurrir así y al final, bueno, pues tiene que ser así, ¿vale? De la manera más cordial posible. El PSG se tiene que centrar ya en crear su nuevo proyecto de la mano de Luis Enrique. No entendería ningún otro tipo de escenario, ¿vale? No entendería ningún otro tipo de manera o ningún otro tipo de proceder. O sea, para mí creo que ambas partes han obrado bien, pactaron, se protegieron, cada uno su parte y ahora Mbappé merece salir. Así que lo importante para el madridismo es preparaos porque se viene comunicado inminente. El tema del contrato, como mencionábamos Tomás y yo, seguramente ya no sea un tema, ya no sea un problema. El hecho de que lo finalice el 30 de junio, yo sinceramente una vez que las dos partes han dicho evento por un lado y luego por otra parte Mbappé, con un comunicado oficial, yo creo que ya el 30 de junio no va a ser problema como para que se hable de ello. Que luego a lo mejor el Madrid es más prudente y por su parte no dice nada hasta el 1 de julio, tampoco lo descartéis, ¿vale? Tampoco lo descartéis que así sea. Florentino en este sentido es una persona muy prudente y no se va a meter en camisas de 11 varas si no tiene por qué hacerlo. Así que bueno, vamos a esperar un poco para ver qué pasa, para ver si todo esto se confirma, pero desde luego yo creo que tiene buena pinta. Al final parece que no va a haber salida traumática ni nada parecido y lo que más importa al madridismo es que lógicamente el jugador está cada vez más cerca y bueno, pues pinta ya madridista y que vamos a tener un plantillón espectacular. Ojalá pudiera venir antes de la final y disputarla con nosotros.